Nosotros en estas mañanas vamos a comenzar una nueva serie, que esta serie la hemos titulado, como hemos venido hablando las últimas semanas, ¿por qué creer? Dándole sentido a la fe. ¿Por qué debemos de creer? ¿O por qué creemos si no vemos? ¿Por qué podemos darle sentido a nuestra fe? Como dirían algunos fuera de la iglesia o alejados de una relación con Dios, es que ustedes los cristianos creen en cosas porque tienen falta de educación, por lo tanto desconectan de sus cerebros. Ustedes no creen en la razón, en la lógica, ustedes solamente creen en mitos, en historias de hace miles de años. ¿Cómo van a creer en una fe? ¿Cómo van a tener fe en algo que usted no puede ver? Por eso estamos equipándonos a través de esta serie para ayudarnos a entender y a conocer de que no, nuestra fe sí también es una fe razonable, es una fe lógica, es una fe que no solamente tenemos que creer algo ciegamente, sino que Dios se ha revelado a nuestra vida. Dios se ha revelado a través de su palabra es confiable y podemos creer y confiar que lo que tenemos aquí en nuestras manos, lo que usted tiene en sus manos, es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es palabra de Dios, es la revelación de Dios. Y Pedro aquí en este pasaje, hoy en esta mañana, si usted lo lee en su plenitud, en su tiempo, y le recomiendo que lo haga, él empieza, o no empieza, pero termina su carta hablándonos de la importancia. Toma el tiempo y la delicadeza, se toma el tiempo y la delicadeza para advertirnos en contra de falsos maestros, falsas enseñanzas, y de una manera u otra diciéndole a sus oyentes inmediatos y también a nosotros de que no les escuchen a ellos. El mejor antídoto para o en contra del error es un crecimiento maduro de la verdad. Y al contrario, lo que le está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros es que escuchemos lo que Dios ya ha dicho, lo que ya Dios ha hablado. A eso sí escuchemos, no escuchemos las enseñanzas equivocadas, las enseñanzas falsas, porque ellos, como nosotros, también pudieran hacer la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de que el mensaje que ellos están recibiendo a través de la transmisión que Dios hace a través de Pedro es más confiable que el mensaje de los falsos maestros? Es una buena pregunta. Y lo mismo nos hacemos nosotros. ¿Cómo podemos saber nosotros que el mensaje que tenemos, la revelación de Dios, es más confiable que esas enseñanzas, esas voces que hay fuera, que escuchamos fuera en la cultura, en la comunidad? ¿Cómo podemos saber? Bueno, Pedro nos lo va a contestar en esta mañana. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha hablado? ¿Cómo sabemos que Dios nos ha hablado? ¿Qué nos ha dicho Dios? ¿Podemos confiar en su palabra? Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos juntos a leer la palabra de Dios del versículo 12 al 21. Hemos titulado este sermón para comenzar la serie, Una revelación eficaz. Padre, gracias te damos, mi Dios. Pedimos ahora la iluminación de tu Espíritu Santo, Padre amado. Que sea tu Espíritu hablándonos en esta mañana, guiando todo lo que salga de la boca de este inútil siervo. Y que hoy salgamos desafiados, animados, fortalecidos, pero con un deseo más profundo, deseos transformados por haber conocido, haber probado ese único amor que puede transformar nuestros deseos para amar a aquel que nos ha llamado, que nos ha elegido, que nos ha escogido para vivir ahora proclamando tu gloria, exaltando el nombre de Cristo Jesús y creyendo una y otra vez que tú no nos has dejado en la oscuridad, no nos has dejado en lo abstracto, sino al contrario, tú te has revelado porque quieres que te conozcamos como Señor y Salvador. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice la palabra de Dios comenzando con el versículo 12, por eso siempre les recordaré estas cosas. Por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta
habitación pasajera que es mi cuerpo. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió poder, Él recibió honor y poder y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que después el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios, mis amados hermanos. Pueden sentarse. You may be seated. Amados hermanos, esto que tengo aquí es un manual. Es el manual que utilizó Jonathan y Jesse para armar el mueble del ministerio infantil. Y esto trae mucha libertad para aquellos que tratan de armar un mueble. Bueno, para algunos, ¿verdad? Porque algunos de ustedes Dios les ha dado ese don de que pueden armar cualquier tipo de cosa y no mirar el manual. Lo hacen por experiencia, lo hacen por tacto, pero no todos tenemos ese don. Pero si somos honestos, hay veces que construimos algún tipo de mueble y terminamos con 4 tornillos que no sabemos de a dónde son, una pata más larga que la otra, ¿no es así? Algo un poco incómodo y nos toca volver a desarmarlo y buscar el manual. No es así, si somos honestos. Aunque hay muchas veces que usted lo puede armar y no necesita el manual. Amados hermanos, Dios ha hecho todo lo posible para revelarse a nuestras vidas. Todo lo posible y todo lo imposible para revelarse a la vida del ser humano. O sea, vamos a ponerlo en términos más prácticos. El Dios infinito se ha acomodado a nuestra capacidad finita para que lo podamos conocer. Y es increíble. Dios infinito, ¿en qué? En poder, en sabiduría, en santidad, en justicia. El Dios infinito se ha acomodado de tal manera que usted y yo, con una mente tan finita, podamos conocerle a Él. Es la revelación de Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, nosotros dentro de la teología se le ha llamado, por así decirle, dentro de categorías para poder entender esto. ¿Qué significa que el Dios infinito se ha comunicado con seres humanos finitos? Bueno, se habla de la revelación general. O sea, general, de una manera que a todo el mundo, no para solamente seguidores de Jesús, sino para todo el mundo, Dios se ha revelado, por ejemplo, mirando cosas como la distancia que existe entre el planeta Tierra y el Sol, ¿verdad? Que eso no puede haber sucedido al azar, por suerte, por casualidad, por el karma bueno, el karma malo. Es una revelación general que Dios nos da para todo el mundo, para ver lo majestuoso, lo hermoso que es nuestro Señor. ¿Es así o no es así? ¿O qué tal el cambio de las temporadas? Yo sé, no, en Miami no se ve esto. No hay cambio de temporada ni en la Florida. Pero si usted viaja al norte, al noroeste del Estado de los Unidos, usted ve lo hermoso que cada año es el mismo ciclo. Es una revelación hermosa de Dios. Es una revelación general que todos podemos ver. ¡Wow! Pero yo creo que también hay una manera existencial que se ha revelado a la vida del ser humano, que es ese vacío, ese agujero en el corazón, en el alma de cada ser humano que tiene
un hueco donde solamente puede caber Dios. ¿No es así? Y muchos lo buscan y muchos tratan de hacer que quepa ahí algo, pero no es hasta que llega Dios. Y es una manera que Dios también se revela, de una manera, porque lo hace para todo el mundo igual. Es una revelación general. También a través de la justicia. ¿Cuántos no anhelamos justicia en nuestros países? Con seres queridos que han partido antes de tiempo. Anhelamos justicia. ¿Y por qué anhelamos justicia? Por implicación, si anhelamos justicia, estamos haciendo una declaración moral de que hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Y de dónde viene eso? Es Dios que ha puesto su ADN en nosotros. Es una revelación que no la podemos negar, que nos delata. O el libro de la vida, que es el ADN. Qué complejo, qué increíble. ¿Quién pudo haber pensado en eso? Es una revelación general, para todo el mundo igual. Hermoso el cambio de los tiempos. Pero no cabe duda que la revelación general no es suficiente. No es suficiente, porque si fuese suficiente, todos estuviéramos buscando, corriendo detrás de Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Este lugar estuviera lleno si fuera suficiente su revelación general. ¿No es así? Si fuese suficiente yo mirar, observar, experimentar ese vacío, entonces estuviéramos todos teniendo una relación con Dios, porque reconocemos, pero no es suficiente para atraer al ser humano. Por eso Dios, a través de Pedro en este pasaje, ya en una edad avanzada, si usted mira en el versículo 14, del 12 al 13, 12, 13, 14 y 15, ya en una edad avanzada, él dice ya a punto de morir, ya en sus últimos años, se esfuerza, dice, tiene un anhelo, un deseo de que este mensaje que él ha escuchado, que ha recibido, esa revelación especial de Dios, él pueda transmitir. Dice que aun cuando él parta de este mundo, ¿cómo va a ser posible que este mensaje que hemos recibido nosotros, que hemos visto como testigos oculares, auditivos, que no se pierda en algún momento? Que cuando Pedro mueran los apóstoles, que no termine ahí. ¿Cómo? Y nos ha dado dos fuentes en este pasaje. Vamos a ver primero la primer fuente que dice Pedro. En el versículo 16 él dice que cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder. Inmediatamente hay que preguntar, bueno, dimos, esa palabra está en el plural, en el sentido plural, o sea, más que una persona. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a él y a los apóstoles de Jesús. El testimonio que ellos dan, porque fueron testigos oculares, visuales. Juan también diría en el capítulo 1 de su epístola, versículos del 1 al 3. Nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo palpamos, nosotros lo tocamos. No fue un cuento, no fue mito, no es superstición. No es un cuento de hada, literalmente lo tocamos a Jesús. Él estuvo con nosotros, lo escuchamos en varias ocasiones. No fue un espíritu, no fue un fantasma, fue una persona real. Esa es la primera fuente que nos dice el apóstol Pedro. O sea, los autores del Nuevo Testamento fueron testigos oculares. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro, que si Jesús es Dios el Hijo, que ha tomado la naturaleza humana, encarnado en Jesús. Y Dios habló a través de Jesús. Entonces lo que Jesús nos ha revelado a nosotros es palabra de Dios, ¿o no es así? Es palabra de Dios, es suficiente. Si Él es el Dios encarnado y Él habló a través de los apóstoles o a los apóstoles, entonces tenemos las mismas palabras de Jesús, que es Dios, el Dios encarnado. ¿Amén? Y hace referencia al monte de la transfiguración. Algunos de ustedes es muy probable que conozcan esa historia. Ese momento en que Pedro, Juan y Jacobo suben al monte, sale Moisés, aparece Elías y dice que el velo es abierto y de tal manera se puede ver la gloria, la majestad de el Dios encarnado en Cristo Jesús, como se conoce la Shekinah, la gloria, y vieron a Jesús en todo su esplendor. Eso dice, es hermoso, pero
No solamente buscamos experiencia, dice, también tenemos la palabra que revelaron los profetas, que es algo que le debemos de ponerle atención, que es palabra de Dios, que es confiable. Podemos confiar en ella. Pero Pedro no es el único autor. También tenemos, por ejemplo, el autor del libro de los Hebreos. No sabemos quién es el autor hasta ahora. La historia no nos ha dicho exactamente quién es, por lo tanto no le vamos a atribuir un autor. Obviamente sabemos que es Dios, el Espíritu. Pero Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Miren lo que dice. Dios, si lo quiere buscar porque no lo tengo en la pantalla, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados. Ojo, la palabra habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo es la fiel imagen del que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. No solo Pedro, lo dice también el autor del libro de los Hebreos. Nos habló a través de los profetas, pero en este tiempo postrero, está diciendo el autor del libro de los Hebreos que no tiene lo que usted y yo tenemos ahora, Nuevo y Antiguo Testamento, solo tiene la ley y los profetas. Pero dice, ahora en este tiempo postrero, o sea, para nosotros entendemos que los tiempos postreros comenzaron cuando Jesús tomó la naturaleza humana, cuando inauguró su reino. Estamos viviendo los tiempos postreros. Ahora se ha revelado a nosotros a través de la persona de Jesús. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que Él ha querido transmitir o quiere que te transmita de generación y generación para que en el momento en que Pedro pase a la presencia de Dios, nosotros podamos tener ese mensaje que es confiable y que tiene autoridad? ¿Cuál es el mensaje? What is the message? ¿Cuál es el mensaje? La palabra de Dios es la palabra revelada de Dios. Y mire lo que dice, vamos a ver específicamente en el capítulo 1, el versículo 3 y el 4. ¿Cuál es ese mensaje que él estaba tan preocupado, del cual se esforzaba para que se transmitiera aún después de su partida? ¿Cuál es el mensaje? Miren el versículo 3, por ejemplo, de ese mismo capítulo 1, rapidito para que no nos coja el tiempo. Miremos el 2, por ejemplo. Dice, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido, como un regalo, vean, un regalo, han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Cuál fe? Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y Jesús nuestro Señor. Versículo 3 dice, Él por su divino poder al darnos, o sea, la revelación general no es suficiente, yo no lo pude entender, yo no miro a las estrellas, no miro mi ADN y concluyo, existe un Dios. No, Él nos dio el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia, ¿qué? Gloria y excelencia. Entonces no es porque yo era bueno. Entonces no era porque yo iba a cumplir un papel importante dentro de su reino. No, por su propia gloria, por su propia excelencia, dice. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Él nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Están captando el mensaje que él quería que se siguiera transmitiendo? Más allá, el versículo 10 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía. ¿Por qué nos esforzamos? Ahí dice, esfuércense por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Ese es el mensaje que él quería que se siguiera transmitiendo de generación en generación. Mira el versículo 12. Por eso siempre le recordaré. ¿Qué le va a recordar? Lo que nos acaba de decir. No me cansaré de recordarle. No me importa cuánto tú digas que lo sabes o que estás afianzado. Te lo tengo que recordar una y otra vez. Refrescarle la memoria mientras viva en este cuerpo. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarme. También me esforzaré con empeño para que después de mi partida ustedes puedan, ¿qué? Recordar estas cosas en todo tiempo. ¿Cuál es el mensaje? Que el Dios
infinito se ha acomodado para que un ser humano como usted y como yo, finito, podamos entender de una manera simple, pero compleja, pero que podamos entender que el Dios, creador del cielo y la tierra, se encarnó en la persona de Jesús, que vivió una vida perfecta, porque usted y yo no la podemos vivir, pero que murió como un pecador nunca habiendo cometido pecado, para llevar nuestras penas, nuestras culpas, nuestros pecados a la cruz del Calvario, y fue sepultado porque tuvo que morir, pero resucitó al tercer día para derrotar la muerte, el poder esclavizador del pecado. Ese es el mensaje que se asegura y que se esfuerza para que siga siendo transmitido. Y le hago una pregunta, ¿usted conoce a Pedro? ¿Usted ha visto a Pedro? ¿Quién ha visto a Pedro aquí? No a Pedro el escamoso, a Pedro el apóstol. Nadie, ¿verdad? ¿Y cómo seguimos creyendo el mismo mensaje? ¿No? El mismo mensaje. No cambia el mensaje. Y tenemos el mismo confiable mensaje de las buenas noticias de salvación. Y ese mensaje sí salva. Es el mensaje especial. Pero no solamente el Nuevo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento. Pedro dice que la segunda fuente también es el Antiguo Testamento. Porque hubiéramos decir, bueno, sí, el Nuevo Testamento es obvio, Jesús estaba ahí encarnado, eso es fácil. No, el Antiguo Testamento también dice Pedro. Miren el versículo 19 al 21. Dice, esta experiencia que nosotros tuvimos, que vimos físicamente a Jesús, que se abrió el velo. ¡Wow! Una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias, ¿verdad? Una experiencia religiosa. Lo vimos. Pero dice, eso es bueno, pero tenemos algo más seguro. Dice, los escritos de los profetas, la revelación que Dios dio a través de los profetas. O sea, la ley, los profetas, es más seguro, dice, para que ustedes no anden buscando experiencias religiosas o señales o visiones. Tenemos algo más seguro que es su palabra revelada. Mire lo que él dice, ninguna profecía surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios fue el que guió a todos los profetas de tal manera que ellos hablaron dentro de su cultura, dentro de su dialecto, dentro de sus experiencias, y por lo tanto usted y yo tenemos ahora lo que Dios necesita que usted y yo tengamos para confiar que la palabra de Dios es eficaz y que tiene autoridad y que podemos confiar en ella. ¿Es así o no es así? No hace falta más nada. Es más, rapidito, esto es un extra. Mire el capítulo 3, versículo 15-16. Porque algunos por ahí dicen que no, es que la Biblia que ustedes tienen, eso es obra de Constantino en el tercer siglo, en el concilio de Nicea. No, miren el tiempo de Pedro, lo que él dice. El versículo 15 dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo. O sea que ya existían, ya estaban girando alrededor del primer siglo los escritos de Pablo. Dice, con la sabiduría que Dios les dio. Dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Bueno, gracias Pedro, porque ya no me siento tan mal, ¿verdad? Que los ignorantes e inconstantes, dice, tergiversan como lo hacen también con las demás. Mire la palabra que dice, con las demás escrituras. ¿Qué título le está dando Pedro a los escritos de Pablo? Como palabra de Dios. Es escrituras también. No solamente el Nuevo, no solamente el Antiguo Testamento, pero wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Pedro argumenta entonces que tanto el Antiguo como el Nuevo es palabra de Dios. Y si usted es seguidor de Jesús, debemos escuchar la palabra de Dios. We should listen to God's word. Debemos de estimar la palabra de Dios y darle la autoridad que merece.
Pero no solamente interpretación de Pedro, amados hermanos, yo rapidito por el tiempo le voy a mostrar lo que también dijo Jesús en cuanto a la palabra de Dios. La palabra de Dios fue el principio operativo de la vida de Jesús y se lo voy a demostrar como, mire, en Mateo 5, versículo 17 al 18. Lo tenemos ahí arriba, no sé si lo tenemos, no lo tenemos. No lo tenemos, pensé que lo tenía. Pero bueno, búsquelo en su Biblia, que eso es importante, que usted lo pueda corroborar con su propia Biblia. Capítulo 15 de Mateo, versículos 17 y 18, muy conocido como el Sermón del Monte. Miren lo que dice Jesús: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, que es lo único que ellos tenían hasta ese momento. La ley, los primeros 5 libros de la Biblia y los profetas. No he venido a anularla, sino a darles ¿qué? Cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que toda yo la haya cumplido, toda se haya cumplido. ¿A qué está haciendo referencia Jesús mismo? La ley y los profetas al Antiguo Testamento, dándole a él ¿qué? Autoridad, diciendo esto es revelación de Dios y es confiable. ¿Qué está hablando aquí en esta porción del Sermón del Monte? Es el tesis, podríamos decir la idea principal del Sermón del Monte. Sí, son principios para aquellos que viven dentro del reino de Dios. Pero el propósito del Sermón del Monte es demostrarte a ti, demostrarte a mí, a todos sus oyentes, que ninguno de nosotros iba a poder cumplir con ninguno de esos mandamientos, porque Jesús lo lleva más profundo. Por eso la tesis del Sermón del Monte es: bienaventurados son los que buscan la justicia y tienen hambre de justicia. ¿Por qué? Es la justicia de Dios la que necesitamos, porque nosotros no la podemos cumplir, pero Él la cumple completamente para que nosotros podamos recibir ese crédito de la perfección de Jesús. Pero Él tiene que llevar nuestros pecados. Mateo capítulo 19 también, otra prueba. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio, ¿a qué está haciendo referencia Jesús? Al Génesis. El Creador los hizo hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe. Y por último, para ver si puedo terminar de convencerlos, al final del Evangelio de Mateo, Mateo 26, 27, Jesús dice: ¿crees que no puedo acudir a mi Padre? Al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles o legiones de ángeles. Pero entonces, aquí viene la palabra clave: ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Autoridad del Antiguo Testamento Jesús. Amados hermanos, la esencia de la entidad, de la grandeza de nuestro Señor Jesús es la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué mencionar esto? Pues todos creemos que la palabra de Dios es la revelación de Dios. Podríamos llegar a esa conclusión y espero que sea así. Pero es más común, cada vez más es común escuchar dentro de la misma iglesia, dentro de esta misma cultura, de que yo creo en Jesús, pero no creo en la palabra de Dios. Yo creo que Jesús es real, que Él fue real. Además, creo en Dios, pero la palabra de Dios no. Hay cosas que yo las puedo tolerar, pero todo no lo puedo tolerar. Hay cosas que yo literalmente no las puedo aceptar. Y eso no solamente fuera de la iglesia, eso es dentro de la iglesia también. Hay muchos cristianos que piensan así. Hay mucha anti-autoridad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, no solamente fuera, dentro. O sea, ¿qué significa eso? Que yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. A mí nadie tiene que decirme lo que yo tenga que hacer. La única autoridad que yo respeto es mi autoridad. No la autoridad de un libro que lo escribieron hombres hace miles de años. ¿Cómo voy a dejar que eso gobierne mi vida? Pero es igual que regresar al manual, ¿no es así? Usted puede construir o armar un mueble y no utilizar el
manual, ¿no es así? Pero a veces le va a salir mal. Usted puede ser un seguidor de Jesús y no creer que la palabra, este libro aquí es la palabra revelada de Dios. ¿Sabe eso, verdad? Usted puede seguir a Jesús de esa manera. Pero ha venido el problema para muchos de nosotros. ¿De cuántas personas a veces no nos han hablado? Han querido traer mensajes directamente de la palabra. Y si somos honestos, muchas veces no le hicimos caso. Es más, en este mismo momento Dios puede estar hablándonos y quizás nosotros estamos diciendo, no, eso es bobería, eso es cosa de hombre. ¿Cuántas personas que estamos aquí o a través de las diferentes plataformas, no vino alguien a su vida que amaba al Señor y que quería lo mejor para usted y le dio un consejo? Usted le dijo, yo voy a hacer lo que ya yo he decidido en mi corazón. Y muchas personas, si somos honestos, hemos visto las consecuencias. Problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas en sus familias, en sus hogares, porque decidimos ser la autoridad en nuestra vida. We decided to be the authority in our lives. Y no la autoridad de Dios, que es la palabra revelada de Dios. ¿No es así? ¿Cuántas personas, y como dice el hermano Gustavo, si tiene oído, que escuche, están más preocupadas en estos mismos momentos escuchando las voces de los políticos? ¿Estamos en contra de quién hay que votar o no? O si, claro que vamos a votar, estamos a favor de votar, estamos a favor. Si no, venga a los estudios bíblicos, vea cómo conversamos de esos temas. Pero después del día de que se elija el presidente, ¿quién va a estar en el trono? Cualquiera que sea. El Señor, ¿verdad? ¿No es así? Algunos, y no solamente joven, niño, adulto y personas de tercera edad, escuchan más las voces, desafortunadamente, de Bad Bunny, Anuel, Karol G. Algunos más les influye esa palabra que la misma palabra revelada, autoritativa de Dios. Muchos dicen esa palabra, eso fue escrito por hombres. No tenemos copia de los autógrafos. Tenemos es copias de las copias de las copias de las copias. Hay más de 4,000 diferencias dentro de los variantes. ¿Cómo voy a creer yo en ese libro que ha sido traducido? Hay contradicciones dentro de la Biblia. ¿Cómo voy a creer? Hay desunidad dentro de la Biblia. Estoy diciéndole cosas que son reales, que es lo que dicen las personas. No me miren con cara de asombrados. Son verdades. Amado, pero Pedro nos está diciendo que hacemos bien en prestarle atención a la palabra de Dios. Mira lo que dice en el versículo 19. Mira, es como, me encanta la imagen que él da. Dice, es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Algunos de los que estuvieron aquí supieron que Diego y yo estuvimos, y el pastor Scott en África, en Kenia, en Nairobi. Y yo le hacía el chiste a los hermanos como cuando fuimos al safari, tuvimos que viajar a un lugar a 4 horas fuera de la ciudad y nos quedamos como en un campamento, como tents, no sé cómo decirlo en español, tiendas de campaña, una carpa. Y yo no pude dormir por todos esos días, el cambio del horario, el cansancio, no podía dormir. Y le voy a ser honesto, cuando estábamos ahí yo solo pensaba en las gallinas, en los leones, en los elefantes, y no podía dormir pensando que se nos iban a tumbar en la tienda de campaña y nos iban a comer las gallinas. Hermanos, no se rían porque usted dice eso ahora, pero ver las gallinas en el televisor no es lo mismo que verla ahí caminando a su lado. ¿Y qué esperaba yo? La oscuridad, pero que irrumpiera el día. La luz, wow, ya ahora sí puedo ver, hermano. La revelación de Dios el Hijo, la revelación especial de Dios el Hijo irrumpe a este mundo quebrantado. This broken world, este mundo oscuro para alumbrar nuestro camino. Es lo que Dios ha hecho de una manera especial para traer luz a nuestro camino. Mire cómo dice el apóstol Juan, y eso sí se lo tengo en la pantalla. Mire lo que él dice, en el principio ya existía el verbo.
Es la palabra de Dios. Ya existía. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. Él estaba con Dios en el principio. Es Dios el Hijo. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada ha llegado a existir. Y ese verbo, esa palabra, se hizo hombre. ¡Wow! Gloria a Dios. La palabra no es una filosofía, no es un pensamiento, no es una superstición, es un hombre. El Dios hombre, Cristo Jesús. Contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Pedro también dice algo asombroso. Si quiere buscar conmigo rapidito en el capítulo 4, capítulo 3, versículo 4 al 7. Le prometo que ya vamos a aterrizar el avión. We're about to make the landing. Miren lo que dice. Pedro está contestando a las preguntas que ustedes y yo tratamos de contestarle a veces a muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué, si Dios existe, o si es verdad todo lo que ustedes creen, por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta gente sufriendo? ¿Por qué yo sufro? ¿Por qué hay tantos niños que sufren? No nos hacemos esas preguntas y son preguntas válidas. Y Pedro está contestando algo similar. Miren lo que dice en el versículo 3. Dice, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona, que siguen sus malos deseos y se mofarán, o sea, se burlarán de nosotros. Y dicen, van a preguntar, ¿qué hubo de esa promesa de la venida del Señor? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Y Pedro responde, pero intencionalmente se olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante del agua. Otra vez, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amados, y sería de un punto de vista lógico, ¿verdad? Fácil argumentar que Dios no pudo haber sido el autor de este libro. Y yo les doy ese punto. Lógicamente, no podría ser posible que este libro sea la palabra de Dios, escrito por manos humanas. Pero saben que los mismos eruditos siguen creyendo, y yo estoy de acuerdo persistentemente, que sí, la palabra de Dios es inspirada, que es infalible, y que no es que nos hayamos desconectado o hayamos dejado nuestro cerebro en un estante. No, hay evidencia lógica, histórica y sólida para tener creencia que esto es la palabra de Dios, que tenemos la palabra de Dios. Mis amados hermanos, piensen rapidito por un momento. Un libro que fue escrito por un tiempo de 1500 años. Más de 40 autores que se escribieron en 3 diferentes idiomas, arameo, hebreo y en griego, que estuvieron en continentes diferentes, que escribieron sobre diferentes tipos de temas, pero que, como hemos visto en la serie pasada, todo apunta a Cristo. No hay desunidad, hay unidad, hay continuidad. Y uno pudiera decir, bueno, si viven en diferentes culturas, diferentes continentes, ¿cómo no hay contradicciones? Hay unidad en toda la Biblia. Podemos tener unidad y podemos confiar en ella. Gracias a Dios por la arqueología, por ejemplo. Y ahora le voy a dar cosas un poco técnicas, pero rápido para llegar al fin. La arqueología, por ejemplo, hasta el año 1930 no había ningún tipo de evidencia para la historia que tenemos en la Biblia acerca de la ciudad de Jericó. Algunos saben, ¿verdad? Jericó, Josué, 7 días alrededor de la ciudad. El 7º día, 7 veces al día, las murallas caen hacia afuera, no hacia adentro. Habían ido al lugar donde dice la Biblia que existe Jericó y nada. No teníamos pruebas. Pero en el año 1930 se descubrió que había debajo de la tierra una tierra
enterrada, donde sale un jarrón donde decía Jericó. Ya eso no lo pueden usar como contradicción porque ya tenemos prueba arqueológica. No es hermoso. La Biblia tiene profecías acerca del futuro, ¿no es así? ¿Cuántos me pueden adivinar cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento de la venida de Cristo? A ver quién puede adivinar. Un guess. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir una por una en cada una de esas. No, I'm just teasing, I'm just kidding. No vamos a verlas todas, pero solo para que vean unas cuantas, ¿les parece? El Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Miren, por ejemplo, el Mesías sería en Belén. El Mesías sería descendiente de David. El Mesías entraría en Jerusalén montado en un asno. El Mesías sería traicionado por un amigo. El Mesías sería vendido por 30 monedas de plata. El dinero arrojado en la casa de Dios y se cumple el Nuevo Testamento. Hace poco tiempo se descubrió, para que sepan ustedes, en egipcio, una copia, una porción del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo del 31 al 35, versículo 37 y 38. Del primer siglo, del año 125 después de la muerte de Cristo. ¿Qué significa eso? Que si aproximadamente Juan el evangelista escribió su evangelio a finales del primer siglo y se encuentra un papiro del año 125, ¿cuánta distancia hay? Pocos años. O sea que los testigos, aquellos que vieron, que escucharon, todavía estaban vivos. ¿Quién puede hacer eso, mi hermano? Solo Dios, si es su palabra. ¿Cómo no la va a preservar? ¿Puede usted o no puede confiar en la palabra de Dios? 4,000 variantes. Sí, no lo niego. Pero ¿sabe cuántas copias existen del Nuevo Testamento? 5,600. Es obvio que van a haber más variantes entre más copias haya. ¿No es así? ¿Quién aquí niega la existencia de Simón Bolívar o del Che Guevara? Que me levante la mano. ¿Y usted lo vio? ¿Quién ha visto aquí? No, pero hay evidencia histórica que existieron, ¿verdad? No es así. Y hay evidencia histórica de la existencia de nuestro Señor y Salvador. ¿Y eso por qué no lo podemos creer? No es así. Y es más confiable. Es más, amados hermanos, nosotros nos asombramos por milagros. Gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Creemos en un Dios de milagros, que no hay nada imposible para Él. Que sana, que restaura, que de donde no existe nada, Él trae vida. Amén. Pero de una u otra cosa nosotros nos vamos a morir, ¿no es así? Todos vamos a morir. ¿No es así? Pero un milagro más asombroso es que este documento que se haga transmitido por mano, copia a copia, por miles de años, hasta el año 1460 y pico no existía la impresa. O sea, era mano por mano. Y que si hay contradicciones, son contradicciones gramáticas, son palabras, letras. ¿Quién puede hacer ese milagro si no solo Dios? Ese es un milagro, amado hermano. Porque usted y yo vamos a morir de algo, pero el milagro de preservar la palabra revelada de Dios por tantos años, eso para mí es más milagro de todos los milagros, porque en ese mensaje contiene el hecho de que usted y yo, aunque parta de este mundo, viviremos para la eternidad. Y ese es mejor milagro que cualquier otro milagro. Y solo Dios lo ha podido hacer. Hay otros ejemplos, pero por el tiempo no se los voy a dar. Pero la manera en que Dios ha preservado su palabra, mis amados hermanos, es solo un milagro que Dios lo puede hacer. Podemos confiar en su palabra. We can trust His word. Es confiable. No tenga miedo.
No se sienta atemorizado por las cosas que usted escucha por ahí, por las voces, por todos los videos en TikTok o en Instagram que salen hablando de la destrucción de la fe cristiana. No se sienta atemorizado por eso. Hay maneras de poder estar seguro de que tenemos la palabra de Dios. Amados, pero si la palabra de Dios es tu autoridad, créame que usted va a tener libertad emocional y intelectual. Porque a través de la palabra Él nos proporciona la máxima sabiduría. Quiero que se imaginen esta imagen conmigo, que piensen un momento y miren esta imagen. Vivimos en un mundo difícil, ¿verdad? Un mundo quebrantado. Piense así, es como estamos en una mina, en un mundo, en un cuarto oscuro, pero lleno de puras minas, o podríamos decir ahí minas de láser. Me cambiaron la foto. Y usted puede decidir o navegar este mundo, no importándole lo que diga el manual, y a viviendo en este mundo por sus propias fuerzas y su habilidad, o someterse al manual, que no solamente es un manual, es más que todo un libro de amor, una carta de amor donde nos demuestra lo que Dios, el Dios infinito, ha hecho para reconciliar y redimir a un ser finito como usted, como yo. Pero eso no puede suceder automáticamente, mis amados hermanos. Las religiones que han existido y que van a existir, desafortunadamente, cada una nos dice que usted tiene que hacer para ser aceptado. Pero la revelación especial de Dios no es únicamente para alumbrar nuestro camino, sino es que para fundamentalmente podamos tener como fin un nuevo gozo, un nuevo deseo que nos apunte hacia hacia el que nos escogió y nos llamó. Porque la fe cristiana no nos dice haz para ser aceptado, nos dice Jesús lo hizo todo. Jesús lo hizo todo por nosotros. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros responder a este desafío, a esta palabra? Quiero hacerlos pensar un momentico. Imagínese que usted planea un viaje a ver las estructuras hermosas de Machu Picchu. ¿Cuántos han visto las estructuras de Machu Picchu? Los venezolanos, que les queda más cerca. Colombia, ¿no? Bueno, imagínese que usted planea ir allá. Llega, gasta todos sus dineritos de ahorro para ir a Perú. Se monta en un autobús que lo va a llevar hacia su destino final. Pero sucede que dentro de ese autobús hay un guía turístico. Y ese guía le habla acerca del origen, de la historia, de todo lo que tuvo que ver con la construcción de este hermoso monumento. Y entre las personas que están en el bus y usted mismo dicen, bueno, ¿ya para qué vamos a ir allá si ya con lo que él nos dijo es suficiente? ¿Para qué experimentarlo nosotros mismos, personalmente? ¿Quién haría eso? Díganme, si usted levanta la mano, de verdad que nadie haría eso. Usted no, estás loco, yo quiero verlo, yo quiero experimentarlo igualmente. No podemos hacer lo mismo con la palabra de Dios, mis hermanos. Pero dice en el capítulo 1 del versículo, en la primera carta, dice, y ahí terminamos. Mire lo que dice. Esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia, dice, deseen con ansias puras la leche pura de la palabra. Dice, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. ¿Está probado que Dios es bueno? ¿Usted se conforma solamente con escuchar lo que yo digo una vez al mes? ¿Cada semana? ¿Usted se conforma con eso? ¿No? Ese es el llamado, que intencionalmente, digamos, no me conformo con las voces que hay afuera. No me conformo con mis voces. No me conformo solamente con escuchar una vez a la semana. Quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar a Dios.
Así como cuando usted ama a su esposa y su esposa le llama la atención porque usted no le está poniendo atención, ¿cómo usted le demuestra que la ama? Porque le escucha. Dios quiere hablarnos, mis amados hermanos. Dios quiere hablarnos. Como iglesia estamos comprometidos en ofrecerles oportunidades para escuchar la voz de Dios. Semana tras semana, discipulado, estudio bíblico, grupos de oración, para que usted escuche y escuche la voz de Dios. Pero hasta que Dios no transforme ese deseo en nuestro corazón, creo que no va a poder suceder. Pero yo tengo fe de que Él va continuamente transformar nuestros deseos para que anhelemos, así como niños recién nacidos, esa leche pura. Porque hemos probado. Si usted ha probado que Dios es bueno, no se conforme con lo mínimo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos nuevamente de que tu palabra es eficaz, que es confiable, que podemos estar seguros, que no tenemos que vivir en la incertidumbre o bajo el temor de que quizás hayamos creído en vano. Quizás las voces interiores nuestras, incluso aquellas que nos dicen que nuestra vida no vale nada, que nuestra vida ya no tiene propósito. Señor, que dejemos de escuchar esas mentiras del enemigo. Las voces de la cultura que nos dicen al contrario que no tenemos que rendirle cuentas a nadie, que no tenemos que vivir nuestras vidas de acuerdo a lo que digan otras personas. Al contrario, Señor, ayúdanos a ser personas prestas para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra revelada. Ese mensaje de buenas noticias, que no es solamente buen consejos ni buenos consejos, pero es buena noticia para nuestra alma que necesitamos escuchar no solamente hace 20 años, no solamente hace 15 años, sino todos los días. Cada minuto, cada momento, cada hora de nuestras vidas necesitamos recordarnos esas buenas noticias y ser portadores también de esa buena noticia, Padre. Yo te pido por cualquiera que esté aquí entre nosotros en esta mañana, Señor, y a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor, tú le has revelado que quizás sí ese haya sido mi error, que no quise escuchar tu voz. Que a pesar de todas las maneras que tú te has revelado de una manera general y especialmente, yo he decidido escuchar mi propia voz, he decidido vivir bajo mi propia autoridad, pero ¿qué tal si hoy es el día en que doblegamos nuestra voluntad y reconocemos de que no podemos vivir bajo ninguna otra autoridad sino la autoridad de tu palabra, Señor? Regala fe, regala arrepentimiento donde sea necesario en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos